El millonario se paraliza al ver a la empleada negra empujando a su hijo en silla de ruedas. La mansión Álvarez se estremeció con el crepúsculo. Luces doradas que despedían el día iluminaban los salones de mármol, donde el silencio se había vuelto pesado, casi insoportable. Roberto Álvarez, el dueño de ese imperio de lujo y privilegios, caminaba de un lado a otro, la frente empapada de sudor frío, la mandíbula apretada. Pedrito, su hijo, había desaparecido sin aviso. Nadie sabía dónde estaba. El corazón de Roberto latía con fuerza, pero el miedo no venía solo. Venía envuelto en culpa, en una rabia feroz que no sabía dónde colocar. La gran ciudad frente a la mansión era otro mundo. Mientras el sol se escondía, las calles del centro bullían con una energía caótica y opaca, cargada de rostros cansados, voces que pedían y respuestas que nunca llegaban. Un lugar donde la pobreza marcaba el ritmo y la esperanza parecía un lujo reservado para otros. Roberto, acostumbrado al Crist, en ese mar de gente, con olores a humedad, basura y sudor, avanzaba sin rumbo fijo, buscando desesperado cualquier pista de Pedrito. Cuando sus pies finalmente frenaron, el tiempo pareció detenerse. Ahí, en medio del tumulto, una niña pequeña, de piel oscura, sin más abrigo que su sonrisa valiente, empujaba con dedicación la silla de ruedas que llevaba a un niño indefenso. Y ese niño era su hijo, Juliana, no más de 10 años, con ojos brillantes. Parecía cuidarlo con una delicadeza que desarmaba cualquier lógica. Sus manos, firmes y seguras, giraban suavemente la silla, mientras Pedrito miraba con un remolino de emociones en su rostro. El espectáculo era imposible de ignorar. La pobre niña, regalándole a ese niño todo lo que Roberto nunca había aprendido a dar, sin miedo. Roberto sintió un nudo ahogándole el pecho y un temblor paralizante apoderarse de sus dedos. La imagen le estallaba en la cara como un espejo cruel. La distancia, el frío, la indiferencia que había puesto en. Justo en ese instante apareció Amanda, la tía de Pedrito, una mujer enigmática, envuelta en sombras de secretos y susurros del pasado que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Su mirada afilada y su silencio espeso sumaron una tensión inaguantable al aire. Nadie sabía qué ocultaba, pero su presencia amenazaba con romper cualquier hilo de esperanza que quedara entre la niña y la familia Álvarez. Roberto, inmóvil, observó cómo Juliana se alejaba lentamente, empujando la silla con la cabeza erguida, como si llevara la bandera de una dignidad que él había olvidado. Quiso gritarle, detenerla, pedirle respuestas, pero sus palabras se ahogaron en el vacío. En su pecho, dos fuerzas luchaban: el terror a perder el control absoluto de su mundo y la urgente necesidad de encontrar un camino nuevo, más humano, más verdadero. ¿Sería Juliana la llave que abriría la puerta del corazón de Roberto? ¿O sería solo una sombra fugaz en la tormenta que se avecinaba? La noche cayó lenta, y con ella... Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Roberto sintió que el mundo giraba y se detenía a la vez. Juliana alejándose con Pedrito, esa imagen grabada en su mente como una herida abierta. Pero justo cuando quiso moverse, algo rompió la calma. Un grito seco, agudo, que atravesó el aire, paralizó a todos. Amanda apareció corriendo, con los ojos desorbitados, apuntando hacia la calle congestionada. «¡Detengan esa ambulancia!», gritó, la voz quebrada, urgente. Roberto giró la cabeza y vio una ambulancia acercándose a toda velocidad, luces y sirena, aplastando el murmullo del caos urbano. Pero lo que hizo que su corazón casi dejara de latir fue lo que iba dentro. Bajaban en camilla a una mujer joven,
cubierta de sangre. Era la empleada con la que Juliana siempre se había visto, la que nadie había notado demasiado en la mansión. ¿Cómo era posible que un secreto así estuviera tan enterrado? Pero la cara de la mujer, con ojos grandes, negros, clamando ayuda sin poder hablar, derrumbó todo. Amanda no podía apartar la mirada. Temblaba, aferrada a un viejo collar dorado que llevaba en el cuello, un símbolo que Roberto reconoció de inmediato, un medallón que había desaparecido de la casa hacía años. Algo crujió en su interior. La mujer no era solo una trabajadora, era alguien ligado a la familia. Y lo que se descubría en ese instante cambiaría para siempre la historia. «Pedrit», murmuró Amanda, y sus dedos se cerraron en un puño blanco. Pero entonces la mujer movió la cabeza, apenas, con un hilo de voz que formó una palabra que Roberto sintió como un puñal. «Papá». Silencio absoluto. En medio de esa calle llena de ruidos, el aire se volvió denso, un vacío terrible y frío. Todos los ojos se clavaron en Roberto, que sintió que el aliento le faltaba, que su cuerpo se enredaba en una maraña imposible de entender. ¿Y Juliana? La niña que empujaba la silla, que cuidaba a Pedrito con una ternura infinita. ¿Esa niña era su hija? ¿Cómo podía ser? ¿Por qué nadie le había dicho? ¿Por qué amaba a su hijo y a esa niña sin protección, sin un lugar en esa mansión de mentiras? Amanda tiró de Roberto, con una fuerza que más parecía desesperación que firmeza. «Es hora de que sepas la verdad. No solo Pedrito te necesita, sino también Juliana. Y ella no es la niña que pensabas». El corazón de Roberto latía tan fuerte que creía que iba a reventar sus costillas. Un peso aplastante le hundió la garganta. La culpa, la rabia, la confusión se mezclaban en una marea que lo arrastraba sin control. Juliana no era solo la empleada negra que cuidaba a su hijo. Era algo mucho más, algo que nunca pudo imaginar. En ese momento, mientras la ambulancia escapaba entre las luces amarillentas de la ciudad, y la mujer herida apenas respiraba, Roberto decidió que había una sola cosa que podía hacer: buscar respuestas. Pero las que vinieran, ya nada volvería a ser igual. ¿Quién era Juliana? ¿Qué secreto ocultaba esa familia enterrada entre lujos y silencio? Y sobre todo, ¿qué encontraría Roberto cuando se atreviera a mirar más allá de sus propias negaciones? La noche volvió a caer, esta vez más oscura, más profunda, y en el aire quedó un misterio que podía destruirlo todo, o salvar lo que aún no estaba perdido. El aire se volvió espeso, como si la misma ciudad contuviera la respiración. Amanda tiraba de Roberto, apurándolo, mientras la multitud se mezclaba en murmullos nerviosos, fotos que brillaban en pantallas de teléfonos, y susurros que parecían cuchillos al filo. Cuando entraron a la ambulancia, todo se volvió confuso, tremendo, abrumador. La mujer herida, la empleada, luchaba por abrir los ojos. La sangre manchaba su camisa, oscura y gruesa. Roberto se acercó, temblando, con el pecho oprimido, intentando leer en su rostro una señal, una respuesta, cualquier cosa. «Papá», musitó apenas, con la voz rota. Fue entonces cuando la ambulancia arrancó, y la voz de Juliana resonó tras la puerta abierta. «¡Papá! ¡Espera!». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, sonó un grito desgarrador. Un cuerpo cayó pesadamente al suelo. La multitud se separó como cortada por una espada. Roberto giró, horrorizado. Era Pedrito, su hijo, tirado en el asfalto, la silla vacía a un lado. El niño había desaparecido de la silla justo cuando Juliana estaba con él. La confusión se apoderó de todo. Amanda se lanzó hacia Pedrito, pero fue inútil. El niño no se movía, ni respiraba. Una sombra helada que dejó la respiración atrapada en el pecho de todos. Roberto cayó de rodillas, la mandíbula temblaba y el mundo se oscureció. Pero la verdad más brutal aún estaba por llegar. Cuando la ambulancia volvió a detenerse, los paramédicos bajaron a la mujer herida con rapidez frenética. Roberto se acercó con desesperación, pero un grito lo paralizó. «No, no puede ser».
dijo una voz fragmentada de alguien a su lado. Era un paramédico que con las manos temblorosas levantó el rostro de la mujer para mostrarlo a Roberto. Los ojos grandes y negros, la piel oscura. Sí, era ella, pero algo no encajaba. El paramédico soltó una frase que hizo que el corazón de Roberto se clavara como un martillo. Señor Álvarez, esta mujer no está herida. Tiene un disparo en la cabeza. No es su sangre la que corre por su camisa, sino la del hombre que cayó aquí hace un segundo. Pedrito. El aire explotó. La gente retrocedió. Gritos y sollozos se mezclaban. Roberto intentó aferrarse a algo, cualquier cosa, pero sus ojos estaban pegados al cuerpo. Pedrito, su hijo, estaba muerto. Murió aquí, en esa calle de la nada y el abandono, mientras Juliana, la niña que cuidaba de él, miraba con ojos incrédulos y desesperados. Pero la sorpresa más terrible fue otra. El paramédico giró hacia Amanda y dijo, muy bajo pero con una fuerza brutal: ¿y Juliana? No apareció en el hospital. Amanda palideció, tragando saliva, y con un gesto apenas audible señaló hacia la ambulancia. Roberto miró dentro. La mujer herida se movía débilmente, pero cuando levantó la cabeza, sus labios temblorosos pronunciaron una frase que lo dejó helado. No, Juliana. Nunca fue hija. El silencio fue como un golpe seco. Amanda cayó de rodillas y con lágrimas que caían en cascada, escapó de la ambulancia murmurando: lo que realmente importa es que Juliana es la hermana de Pedrito. El verdadero secreto que enterramos es que ambos son hijos de la misma madre, pero ni siquiera, ni él, ni tú lo saben. Roberto sintió que el suelo le consumía los pies. Cada latido dentro suyo era un puñal. Juliana no solo era la empleada negra que amaba a su hijo. Era su hija, sí, pero con otra madre. Su esposa había escondido una vida entera lejos de él. Y Pedrito no era solo su hijo. Su esposa había vivido un doble juego extraordinario, de mentiras y sombras que ahora explotaban como bombas. La ambulancia cerró sus puertas y se perdió entre las luces parpadeantes. Roberto se quedó ahí, con las manos sangrando del dolor que no podía controlar, sin poder comprender nada. La familia Álvarez, con todos sus lujos y mentiras, se desmoronaba, y con ella su mundo. Pero la pregunta que ahora sangraba en su mente era otra, más brutal, más salvaje. ¿Quién había disparado? ¿Por qué mataron a Pedrito? ¿Y por qué Juliana desapareció justo cuando todo se desmoronaba? La noche más negra parecía tragarlos a todos. Y Roberto solo tenía una certeza: ya nada volvería a ser igual. El mundo parecía estallar en 1000 fragmentos dentro de la ambulancia. Roberto, con los ojos clavados en aquella mujer débil, apenas entendía qué pasaba. No, Juliana, nunca fue hija. Esas palabras cayeron como un balde de agua helada, y todo a su alrededor comenzó a girar sin control. Pero entonces, cuando las puertas de la ambulancia se cerraban, se escuchó un crujido fuerte, seco, como algo que se rompía sin vuelta atrás. La mujer herida, la supuesta empleada, abrió los ojos de golpe, llenos de una furia primitiva, y sus labios temblaron, esta vez con una voz que no era la suya. «¿Padre?», dijo, pero no con voz débil, sino firme, llena de un odio que paralizaba. Roberto se congeló, un frío gélido agarrándole el corazón. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente la mujer se incorporó a duras penas, y cuando levantó la cabeza, una sombra de sonrisa torcida atravesó su rostro. «No soy quien creen», susurró y luego jadeó, como si aquello saliera de lo más profundo. «Juliana está viva, pero no es tu hija. Nunca lo fue, porque Juliana soy yo». Silencio. La ambulancia era una cápsula suspendida en un tiempo sin salida. Roberto pestañeó, sin entender. ¿Qué? Balbuceó. Y entonces la mujer, la que todos creían esa niña valiente y silenciosa, comenzó a quitar con esfuerzo la peluca falsa que llevaba, dejando al descubierto otro rostro. Un rostro idéntico al que tantas veces había visto en el espejo, el suyo. «Roberto», dijo, «soy Juliana. Siempre he sido Juliana, pero huyendo de alguien.
Antes de que se pudiera decir algo más, la puerta trasera de la ambulancia se abrió de golpe. Una mano la agarró y la sacó del asiento, al igual que Roberto, que cayó casi de rodillas en el pavimento. Frente a ellos, la figura de una mujer alta y oscura apareció con una pistola temblorosa en la mano. ¡Alto!, gritó. «Esto termina ahora». Roberto alzó la vista, mirando a Amanda, que ahora tenía una mirada inhumana, llena de una furia desgarradora. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Amanda apuntó y disparó. El disparo retumbó en la calle como el trueno de una tormenta. Todos se agacharon, paralizados. La mujer, la Juliana que había confesado ser la persona que todos creían que era su hija, cayó al suelo, pero no por la bala. No, un cuchillo apareció de la nada, atravesando su espalda, y un grito escalofriante llenó la noche. Roberto se giró, buscando al agresor, y lo que vio lo dejó sin aliento. Juliana. No era Juliana. Era la madre de Juliana, la mujer que había salido de la mansión años atrás, que todos daban por desaparecida. La verdadera Juliana estaba desaparecida, y esta mujer, la empleada negra, la niña cuidando a Pedrito, había estado ocupando el lugar de su madre todo este tiempo. Pero aún más brutal fue el siguiente movimiento. Sangrando, la mujer miró a Roberto y dijo un nombre que nadie esperaba. «Tu esposa no murió. Te traicionó con la guardiana de esta familia. Juliana no es la niña que pensabas, porque tú no eres el padre. Pedrito tampoco». El silencio explotó en confusión. Gritos emergieron desde la multitud. Amanda cayó de rodillas, temblando, y Roberto se llevó las manos a la cabeza. ¿Entonces qué era verdad? ¿Quién era quién? ¿Qué mentira tan profunda y oscura había tejido aquella familia para arruinarlo todo? Y mientras la ambulancia se alejaba, llevándose cuerpos y secretos, alguien tiró un sobre sellado en medio del caos, al suelo. Roberto lo recogió con manos temblorosas. Adentro, una carta con tinta corrida y palabras que encendían el final de todo lo conocido. «Roberto, la verdad es peor de lo que imaginas. No soy tu enemigo. Soy tu sangre. Sé lo que hiciste». El corazón de Roberto dio un salto, ojos clavados en esa frase que lo prometía todo y no decía nada. Mientras la noche caía, la tormenta dentro de la familia Álvarez apenas empezaba a desatarse. ¿Quién era ese misterio? ¿Y cuál era la verdad que podía destruirlo todo? Roberto, con el sobre en la mano y el alma rota, sabía que ya no había vuelta atrás. Ahora, más que nunca, tenía que descubrir qué había ocultado su vida y a qué precio. Roberto apretó el sobre con fuerza, sintiendo cómo sus dedos se crispaban hasta doler. El mundo a su alrededor parecía resquebrajarse. Las luces de la ambulancia parpadeaban. La gente murmullaba sin parar, pero nada importaba. Esa carta era una bomba, un puñal, una promesa de pesadillas. Amanda seguía temblando en el suelo, con los ojos llenos de agua, sin poder dejar de repetir esa frase que nadie quería oír. «Tu esposa no murió, te traicionó». De pronto, un ruido sordo irrumpió el caos. Todos volvieron la mirada a un lugar inesperado. Una figura apareció en la sombra, cojeando, envuelta en manchas de sangre que no eran la de Pedrito ni la mujer en la ambulancia. Era alguien que nadie esperaba ver. «¡Roberto!». La voz era débil, quebrada, imposible de reconocer al principio. «Soy yo». El aire se congeló. Del oscuro callejón emergió la mujer que todos creían muerta, la esposa de Roberto, la mujer que supuestamente se había ido para siempre. Y estaba aquí, viva. Sus ojos, abiertos y desgarrados, se posaron en él con una mezcla de súplica y furia. Pero lo más brutal no fue verla, fue lo que dijo a continuación. «No soy la madre de Pedrito, ni de Juliana. Y tú no eres hermano de ninguno de ellos». Roberto sintió que el corazón le saltaba del pecho. No entendía. Era imposible. ¿Qué significaba eso? Ella tosió, rodó por el asfalto y sacó un objeto brillante de entre sus ropas. Una foto, vieja y arrugada. La sostuvo con mano temblorosa.
la cara irreconocible de 3 niños pequeños, que se parecían, pero no a ellos, y un nombre, tachado con garabatos que parecían desesperación. «Te mentimos todos», susurró con una fuerza que rompió cristales en el alma. «Pedrito y Juliana no son hijos tuyos, ni de mí, ni siquiera de esta familia. Somos peones en un juego mucho más grande». El mundo de Roberto se vino abajo. La gente en la calle retrocedió en silencio, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Amanda se arrastró hacia atrás, sin palabras. ¿Qué juego?», balbuceó Roberto, la voz rota. «¿Quién?». La mujer se levantó, apoyándose en la ambulancia. La sangre bajaba de sus hombros, goteaba sobre el suelo, pero había fuego en sus ojos. «La familia Álvarez no existió nunca como creen. Este apellido es solo una fachada para proteger secretos que ni imaginarías. Pedrito y Juliana no son hermanos, ni siquiera son reales. Son copias, clones». Esa palabra explotó en el aire. «¿Clones? ¿Clones?». La voz de Roberto sonó como un eco lejano e incrédulo. La mujer negó con la cabeza y una sonrisa amarga curvó sus labios. «Sí, desde hace años alguien tomó lo que amabas y lo replicó. No son seres humanos normales, son experimentos, humanos fabricados para reemplazar algo que se perdió hace mucho». Un grito rompió el silencio. Amanda se incorporó lentamente, con miedo en los ojos. «Eso no puede ser verdad», gritó, apretando el puño. «Es una locura». Pero antes de que alguien pudiera moverse, la mujer sacó un dispositivo pequeño, una especie de chip que desprendía una luz azul tenue. «¿Quieres pruebas?», dijo. «Aquí está todo en este microchip. Médicos, documentos, hasta fotos que ustedes nunca vieron. Si lo libero, esta mentira caerá y nadie podrá ocultar lo que somos». Roberto miró la luz, sentir cómo su cuerpo se helaba y ardía a la vez. «Pero, ¿quién nos hizo esto?», susurró. La mujer no respondió, solo cayó de rodillas, agotada. En ese instante, una mano fuerte agarró a Roberto del brazo, lo giró y frente a sus ojos apareció Juliana, viva, caminando, con una calma que helaba. «¿Quieres saber la verdad?», murmuró, con una voz que no era infantil, sino dura, casi fría. «Soy tu hija, pero no como crees. Soy parte de un plan que nadie debe entender. Y ahora que el secreto salió a la luz, ya no hay marcha atrás». Roberto quiso hablar, gritar, preguntar 1000 cosas a la vez, pero solo pudo quedarse paralizado. Aquella noche había comenzado con dudas y ahora estaba frente a la destrucción completa de todo lo que conocía. Y ni siquiera sabía quién era quién. La ambulancia, la gente, la calle, todo se volvió un eco y un frío insoportable. Y mientras las luces azules parpadeaban, la ciudad entera parecía contener la respiración, esperando que alguien rompiera el silencio. ¿Quién controlaba ese monstruo invisible que había destruido su vida? ¿Y qué iba a hacer Roberto para recuperar lo que ni siquiera sabía si existía? La noche era un puzzle imposible, y solo una certeza reinaba. Todo estaba roto y lo peor aún estaba por venir. La noche seguía tragándose todo, como un pozo sin fondo. El temblor que sacudía a Roberto le carcomía el pecho, le cortaba la respiración. Juliana, con esa voz dura y esa mirada fría, seguía ahí, diciendo que no era lo que todos creían. La ambulancia, con las sirenas ahora apagadas, parecía un barco fantasma que flotaba en medio del caos. De repente un ruido seco cortó la sorpresa. Un clic metálico. Todos alzaron la vista. Amanda, todavía temblando, con la pistola en la mano, temblaba más fuerte, pero nadie se movió, nadie respiró. «¡Detente!», gritó una voz que salió de las sombras de la calle. Una voz familiar para Roberto, pero imposible de creer. Del rincón oscuro apareció la figura de una mujer alta, vestida de negro, con los ojos llenos de fuego. Cada paso suyo hacía vibrar el aire. Cuando la luz tocó su rostro, Roberto sintió que el corazón le frenaba. Era su esposa. Sí, la misma que juraron muerta. Pero algo en su mirada había cambiado. No era la misma.
Ya es suficiente, dijo ella con voz firme, casi fría. Han estado jugando conmigo y conmigo, señaló a Juliana, todo este tiempo. Roberto sintió que sus piernas flaquearon. Quiso atreverse a preguntar qué demonios ocurría. Pero antes, la mujer sacó un pendrive de su bolsillo, lo levantó lentamente, como si fuera un trofeo horrible, y lo lanzó al suelo. Esto, dijo, es la llave de todo. Su verdad, sus mentiras, su destrucción. Pero cuidado, porque también puede borrar lo que creen cierto, y devolverles solo sombras. Un silencio helado bajó. Así, tan de repente, una luz en la calle parpadeó, y se apagó, dejando todo en penumbras, apenas iluminado por los letreros de neón y las sirenas lejanas. Roberto agachó la cabeza, y cuando levantó la vista, todo cambió. La mujer empezó a transformarse. Su piel se tornó pálida, sus ojos negros como pozos vacíos, y una sonrisa torcida, como un cuchillo atravesando su rostro, apareció en sus labios. De repente su ropa se deshizo en sombras, y detrás de ella emergió una figura femenina igual, pero aún más retorcida. Roberto dio un paso atrás, y su corazón pegó un brinco de terror. «No soy lo que creyó», dijo la mujer en una voz que ya no era humana, un eco profundo y áspero. «Soy la verdadera guardiana de esta familia. No tu esposa, ni Juliana. Soy la creación detrás de todo». Los murmullos estallaron entre la gente en la calle. Algunas personas huyeron. Otras se quedaron atrapadas en el horror absoluto. «Fue mi creación», adivinó Roberto, la garganta cerrada. «Todo el juego, las mentiras, los clones. Fui un peón y ustedes me usaron». La figura oscura rió, un sonido que parecía un grito quebrado. «Sí», dijo, «pero también tú eres parte de esto. No solo un peón, eres la clave. Todavía no entiendes quién eres, ni lo que realmente hiciste». Roberto sintió un crujido en su mente, un destello que lo atravesó y lo llenó de un miedo indecible. Él no era solo un hombre perdido entre secretos, no. Él era el arquitecto oscuro detrás de aquel experimento monstruoso. De repente, el suelo bajo sus pies vibró y se abrió una trampilla oculta de la calle, tragándose a la mujer que una vez fue su esposa y a Juliana, la que pensaban conocer. La oscuridad se tragó todo, y con ella el último hilo de certeza que quedaba. Roberto se quedó solo, derrotado, mirando ese vacío sin respuestas ni futuro. Pero antes de que pudiera reaccionar, un teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó temblando. En la pantalla solo se leía un mensaje: «No busques más afuera. La verdad está dentro. Prepárate para recordar». El nudo en su garganta se apretó. Y entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grito desgarrador atravesó la noche. «¡Roberto, despierta!». Era una voz pequeña, quebrada, conocida. ¿Pero quién? El misterio se volvía un abismo, y esta vez no había vuelta atrás. El mensaje en la pantalla brillaba con una luz fría que atravesaba la oscuridad. Roberto apretó el teléfono contra el pecho. El temblor en sus manos era tan fuerte que apenas podía sostenerlo. «No busques más afuera. La verdad está dentro. Prepárate para recordar». ¿Recordar qué? ¿De qué demonios hablaban? Una voz quebrada cortó el silencio. «Roberto, despierta». La voz era pequeña, rota, familiar, pero imposible. O al menos eso parecía. Roberto giró la cabeza con esfuerzo. El corazón le golpeaba las costillas. Frente a él, una niña estaba allí, apenas visible entre el humo y las sirenas apagadas. Era Juliana, pero no la Juliana que conocía. Su piel ya no era la de una niña negra, sino pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como si no pertenecieran al mundo de los vivos. «Papá», susurró, con un hilo de voz mezcla de miedo y urgencia. «Necesitas ver esto, antes que sea demasiado tarde». Antes de que Roberto pudiera reaccionar, sus ojos se clavaron en la ambulancia que comenzaba a abrirse. Pero no era la que recordaba. De la espalda de la ambulancia surgió una figura encapuchada,
pesada, una presencia brutal e imposible de ignorar. Avanzó lento, dejando caer al suelo un maletín negro que estaba cerrado con llave. Intentó Roberto, pero la voz le quedó atorada en la garganta. La niña, Juliana, se acercó al maletín y con una calma que helaba, sacó una pequeña pistola láser. La luz azul iluminó sus ojos y luego el maletín. Lo abrió, lleno de papeles, fotos, frascos con etiquetas extrañas. Pero lo que agarró fue un pequeño espejo retrovisor. «Mira», dijo, y empujó el espejo hacia él. Roberto lo tomó, y en ese instante el mundo se desmoronó. Su reflejo en el vidrio distorsionado explotó en 1000 imágenes. Pero no era su rostro lo que vio. Era otro hombre, otro cuerpo. Sus manos, su cabeza. No era él, era alguien más. Sus ojos se abrieron de par en par, el aire se cortó. La niña, Juliana, bajó el arma y dijo: «No eres humano, Roberto. Nadie lo es aquí. Ni siquiera Pedrito, ni yo, ni tú. Somos copias, réplicas, fragmentos diseñados para cumplir un rol que alguien más planeó». Roberto trató de decir algo, pero las palabras le fallaron. La garganta le ardía, y el espejo reflejaba un mundo aparte. Y entonces la figura del encapuchado habló, con una voz ronca, cavernosa, que complicaba el pulso. Todo esto fue un experimento. La familia Álvarez no es una familia, es un laboratorio, una farsa creada para perfeccionar una generación de herederos sin alma, sin pasado real. Ni tú, ni Pedrito, ni Juliana, todos fabricados. El corazón de Roberto latía más rápido, como si quisiera salir de su pecho. Miró a Juliana, pero ella ya no parecía una niña. Su rostro se tornó frío y distante. «Eres el prototipo fallido», escupió. «La pieza que no encajó. Por eso olvidaste quién eras». De repente, una explosión de luces apareció en Calle. Más figuras encapuchadas emergieron, rodeándolo todo. El murmullo se volvió gritos, risitas de horror, puertas que se cerraban. Todo a su alrededor se transformaba en una escena de caos y confusión. Roberto intentó correr, pero sus piernas se negaron a obedecer. Todo su mundo, toda su historia, se deshacía en segundos. Lo que creía vivido no había existido. Pero cuando la figura encapuchada le apuntó con un dispositivo extraño, listo para activar algo invisible, una voz se oyó clara, firme y cercana. «No malgastes tu último instante. Mira bien, era la mujer que creía muerta, la esposa. Él es la llave, sí, pero también la creación, el clon original. Y cuando tú desaparezcas, esto desaparecerá contigo». Una ráfaga de imágenes invadió la mente de Roberto. Recuerdos que no eran suyos. Laboratorios, cables, seres atrapados en cápsulas transparentes, planos, y de fondo la voz de alguien que daba órdenes como un dios. El golpe en el pecho fue tan fuerte que cayó de rodillas, la respiración rota. Todas las certezas se desvanecían, y con ellas la idea de identidad, de familia, de humanidad. Solo quedaba un vacío oscuro, infinito y aterrador. Juliana se agachó junto a él, en tono frío y distante. ¿Quieres saber quién eres en realidad? Prepárate, porque la verdad es peor que la muerte. Una sirena volvió a sonar en la distancia, pero ahora, para Roberto, ese sonido era como la cuenta regresiva hacia un abismo sin fondo. Y en ese momento, sin avisar, el maletín se cerró solo y desapareció en un destello luminoso, como si nunca hubiera existido. Roberto quedó solo, temblando, con el vacío dentro y la pregunta que lo aplastaba. ¿Quién había sido él antes de ser nada? Y más aterrador aún, ¿quién lo había creado para destrozar todo lo que creía amar? La noche oscura parecía reír por encima de todo. El frío se clavaba en los huesos de Roberto, como si la noche quisiera congelar su alma. El maletín había desaparecido, la luz azul apagándose en un instante. Y con eso, la última esperanza de respuestas tangibles se esfumaba. Juliana estaba ahí, firme, lejos de aquella niña que había visto antes. Su voz era un filo cortante, su mirada una sombra que no encontraba lugar en su corazón. «¿Quién soy?», susurró Roberto.
la voz rota, intentando agarrarse a algo que ya no existía. Pero antes de que Juliana respondiera, un grito rompió el silencio en la calle. El eco hizo vibrar los vidrios, y de entre la oscuridad surgió una silueta tambaleante que hizo que todo se detuviera. Era Amanda. Su rostro estaba blanco, los ojos abiertos de par en par, y pantinaba hacia ellos, sosteniendo una carpeta gruesa, repleta hasta el borde. «Esto es lo que nadie quiso que vieran», dijo, jadeante, como si el aire les faltara a todos. «Roberto, tienes que verlo, ahora». Roberto apenas pudo reaccionar cuando Amanda abrió la carpeta con manos temblorosas. Del interior comenzaron a caer hojas amarillentas, fotos, documentos medio ilegibles, y entonces, entre todo ese caos, apareció una foto que dejó a Roberto sin aliento. Era una imagen borrosa, vieja, pero clara. Una familia feliz. Él, una mujer joven, su esposa, claro, y 2 niños. Pero los niños no eran Pedrito ni Juliana. Una que estaba al lado, pálida, con una sonrisa frágil. La otra, un niño de ojos oscuros, con una cara que parecía no encajar del todo en esa foto de cuentos. Amanda señaló la imagen sin decir nada por un largo segundo. Roberto sintió que el corazón se le hacía trizas, el pecho apretado como con una mano de hierro. «¿Quiénes son?», murmuró, temblando. «No lo sé», respondió Amanda. «Lo único que sé es que esa foto fue tomada mucho después de que te hicimos creer que tu familia era solo Pedrito, Juliana y tú. En ese momento, Juliana dio un paso adelante, y su voz se volvió más dura, incluso insoportable. No soy tu hija porque…» hizo una pausa que echó hielo sobre el aire. «Porque tú no eres Roberto Álvarez». Todo se quedó muerto. La gente en la calle dejó de respirar. Marcaron el silencio solo las sirenas lejanas, ahora apagadas, y el viento que corría entre los edificios. Roberto sintió que se caía, que la tierra se deshacía bajo sus pies. Pero antes de que pudiera caer, la bolsa negra que había entre las sombras se rompió. Una figura salió de la oscuridad y lo atrapó. Era el hombre encapuchado con la voz grave, el que antes había hablado. Pero algo había cambiado. Él se quitó la capucha, y Roberto vio un rostro que rompía todo lo que creía. Sus ojos eran idénticos a los suyos. «Soy tú», dijo el hombre, la voz profunda como un hoyo negro. «O mejor dicho, soy lo que fuiste, antes». Roberto tembló de la cabeza a los pies. «¿Qué?», balbuceó, incapaz de pensar. «No eres un clon, no eres una pieza fallida. Eres el original, pero del antes de que te borraran, antes de que te reemplazaran». El hombre se acercó y con una mano temblorosa sacó un chip del pecho, donde un dispositivo pequeño estaba incrustado junto a una cicatriz casi invisible. «Esto fue enterrado dentro de ti al nacer», explicó. «Por eso olvidaste todo. Por eso creíste que eras el único». Roberto sintió un dolor punzante. Algo dentro suyo explotaba. Un recuerdo que intentaba salir, pero no podía. Entonces el hombre sonrió. No una sonrisa normal. Era una mezcla de despedida y condena. «Hay más como nosotros, más originales esperando despertar. Lo que vives no es solo un experimento, es una guerra por nuestra existencia». Y antes de que Roberto pudiera procesar esa bomba, el desconocido sacó un pequeño detonador y lo apretó. Un estruendo cegador, una luz que perforó la oscuridad y un sonido que atravesó el alma. Cuando Roberto recuperó la visión, la ambulancia, las figuras encapuchadas, Amanda e incluso Juliana estaban desaparecidas. Solo quedaba él, solo bajo el cielo negro, con el eco de aquella voz que le había destrozado la mente. Y un último pensamiento, afilado y cruel. ¿Y si nada de esto es real? El suelo tembló. La ciudad comenzó a desmoronarse en fragmentos, y una pregunta latía en el aire, pesada y terrible. ¿Quién era realmente Roberto Álvarez? ¿Y cuánto durará su memoria antes de que todo vuelva a empezar? El suelo temblaba bajo los pies de Roberto. La calle estaba desierta, una calma extraña después del caos que había estallado segundos atrás.
La imagen del hombre idéntico a él se había borrado tan rápido como había aparecido, y ahora quedaba esa pregunta hiriente en el aire, mordiendo sus pensamientos. ¿Quién era realmente? El frío apuñalaba su piel, pero no importaba. Era el vacío en su pecho lo que lo quemaba, un agujero oscuro que tragaba toda esperanza. Un latido. 2. Pero justo cuando pensaba que el silencio lo iba a matar, un susurro estremecedor cortó la noche. Roberto. La voz venía de atrás, suave, temblorosa, conocida. Roberto se giró con lentitud, como si sus músculos resistieran la orden. Allí, en la sombra, estaba ella. No Juliana, ni nadie parecida a la mujer que había visto caer en la ambulancia. Era alguien que parecía hecha de sombras y luz quebrada. Los ojos, demasiado grandes, destellaban un secreto demasiado viejo. La cara, una mezcla de inocencia y peligro. No, no es posible, musitó Roberto, el pulso disparado. Ella avanzó, pero en lugar de detenerse frente a él, atravesó la oscuridad de forma asombrosa, como si la calle fuera solo un escenario de un sueño roto. Y entonces la realidad se quebró del todo. Roberto sintió cómo el aire explotaba a su alrededor, como si un puñetazo invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Su vista se nubló, la cabeza giró y cayó de rodillas. El mundo empezó a derretirse. Voces, colores, luces, olores se fundían en una pesadilla líquida. Y en ese instante, sin aviso, todo desapareció. Cuando abrió los ojos, estaba en un cuarto blanco, impoluto, frío hasta los huesos. No había calle, no había ambulancia, no había ciudad. La luz era clínica. La única voz era una que sonaba extrañamente metálica, distante. «Bienvenido de nuevo, Roberto», dijo alguien con una sonrisa que se sentía como un filo. «Estamos encantados de tenerte despierto otra vez». Roberto quiso gritar, pero no pudo. Su cuerpo estaba rígido, atado a una camilla invisible. Intentó gritar de nuevo y la voz salió rota, débil. Una figura apareció frente a él, envuelta en bata blanca, ojos sin alma, pero una calma matemática que hiela el alma. «Durante años te hemos observado, experimentado, eliminado y reconstruido», explicó la figura con voz tranquila. «Cada pedazo de tu pasado, cada recuerdo falso, fue un programa, y por fin has alcanzado el cambio definitivo». Roberto sintió que el terror se le apretaba la garganta, que la verdad lo atravesaba como un golpe brutal. «¿Qué significa esto?», balbuceó. «Significa que nunca fuiste real», respondió con frialdad. «Nunca fuiste el hombre que creíste ser. Ni la familia, ni Pedrito, ni Juliana. Eres un producto, el experimento más avanzado, diseñado para sentir, dudar, incluso equivocarte, pero siempre bajo control». Las manos le temblaron, intentó liberarse, pero era inútil. «¿Por qué?», pidió, el miedo lacerándole la piel. «Porque tu función era mantener el equilibrio del proyecto. Pero ahora ya no somos necesarios». La figura levantó un botón pequeño, rojo, y presionó. De repente, una oleada de imágenes asaltó la mente de Roberto. Vio un laboratorio inmenso, científicos detrás de pantallas, seres dormidos en cápsulas. Vio asimismo una copia instalada en un cuerpo humanoide, una marioneta de pulso frío. Vio rostros que creía familiares, pero que eran solo datos fríos. Y entonces escuchó una voz entre todas, la más familiar. «Tú nunca tuviste una familia porque fuiste creado para perderla». La desesperación se apoderó de su pecho. Respiraba con dificultad, sentía cada latido como un puñal. Pero antes de que el mundo se derrumbara del todo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una mujer vestida de negro, la misma que había visto transformarse en criatura diabólica, irrumpió con furia, apuntando con una pistola. «Detente», gritó. «No dejaré que apaguen otro clon más». El botón se detuvo. La figura blanca empezó a retroceder. «Esto aún no termina», dijo con amenaza. «Aunque caigan todos los cuerpos, el proyecto seguirá». La mujer se acercó a Roberto.
Tomó su mano con fuerza inesperada. «Eres más que un experimento», susurró. «Dentro de ti hay algo que ellos no pueden controlar. Tú tienes la llave para romper este ciclo». Roberto, aterrorizado, sintió una chispa mínima de esperanza. Pero justo en ese momento, la puerta se cerró con un portazo y la luz blanca se sofocó. En la oscuridad, una voz surgió clara, mortal. «Tú debes elegir, Roberto, olvidar y morir, o despertar y enfrentar lo que realmente eres». El tiempo pareció detenerse. La mente de Roberto explotaba en un caos insoportable. Y en ese instante, una última imagen apareció, desgarradora. No era él en la camilla, y a su lado, una pila de cuerpos vacíos, cientos de copias dormidas, esperando ser despertadas o destruidas. El eco de ese secreto le dio un golpe final. ¿Quién era Juliana en realidad? ¿La guardiana o la prisionera? Y aún más aterrador, ¿en cuál de esos cuerpos estaba Roberto, realmente? La pregunta flotaba en el aire helado, mientras la oscuridad comenzaba a tragarlos a todos. El silencio se volvió ensordecedor cuando la última puerta se cerró tras ellos. Roberto quedó solo, respirando con dificultad, el corazón golpeando como un tambor roto. La mentira, la verdad, el miedo, todo se había mezclado hasta ser un puñado de cenizas en sus manos temblorosas. Juliana, o quien fuera esa mujer que había asumido tantos rostros, desapareció entre las sombras de la ambulancia. La mujer que decía ser la guardiana, la creadora, la víctima y la verdugo, se había esfumado. Roberto, con la piel erizada y los ojos nublados, sintió como un frío abismo le tragaba el alma. Pero justo cuando creía que estaba a punto de caer en la nada, una voz la rompió. No era fuerte, ni triunfal. Era frágil, casi un susurro, pero llena de fuerza. «Papá». Roberto giró lentamente. Allí estaba Juliana, pero ya no la niña aterradora ni la sombra indescifrable. Era ella, humana y vulnerable, con los ojos húmedos y la piel cubriéndose de lágrimas calladas. «No somos lo que creyeron», dijo, sin aliento. «No somos sus juguetes, ni sus peones. Somos humanos, heridos sí, pero libres de elegir». Un nudo se formó en la garganta de Roberto. La rabia, el miedo y la culpa explotaron en un torrente de emociones difíciles de ordenar. «¿Y entonces, qué queda?», preguntó la voz rota. «Después de todo lo que hicieron, ¿queda algo que salvar?». Juliana sintió apenas. «Queda lo nuestro, lo que no pueden borrar. El amor, lo que sentimos, lo que elegimos cada día. Podemos empezar de nuevo. No importa cómo ni quién creó qué». El mundo afuera seguía en caos, luces parpadeantes, murmullos confusos, gente que no entendía nada, miradas que juzgaban sin saber. Pero en ese instante, para Roberto y Juliana, había un silencio que envolvía, un espacio para respirar. Era un comienzo. Roberto alzó la vista, con las manos apretadas, los dedos cortados por la tensión, y por primera vez en mucho tiempo, miró a Juliana sin miedo, sin rechazo. «Vamos a arreglarlo», dijo con voz firme. «Por ti, por Pedrito, por nosotros. Ya no me importa el qué dirán ni los secretos enterrados. La verdad la llevamos adentro, y esa es la única que me importa». Juliana sonrió, un gesto pequeño pero poderoso, un faro en la tormenta. «Entonces no estamos solos». Y en esa noche oscura, bajo un cielo que parecía romperse en pedazos, Roberto supo que la batalla real apenas comenzaba. Pero esta vez con la verdad, con la libertad y con una hija que no era solo un experimento, sino un alma dispuesta a luchar. El futuro era incierto, pero por primera vez había esperanza. Ahora escucha con atención, porque esto no es un juego. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte esas historias exclusivas que vienen, cargadas de secretos, emociones y giros que te volarán la cabeza. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplaste el botón de like ahora para que el algoritmo nos regale más contenido que solo nosotros podemos crear y descubrir.
No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus teorías, reacciones y ese fuego que solo los verdaderos fans tienen. Y ojo, no te guardes nada. Comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final explosivo, porque solo los que entienden la fuerza real de esta comunidad saben que esa es la manera de mantener viva la historia. Hazlo ya. Nos vemos,